Bienvenidos una vez más a Consultorio Jurídico. A propósito de los días festivos que se avecinan en el país por Semana Santa, pero también a propósito de las restricciones y nuevas medidas que está tomando el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia, hoy hablaremos sobre los derechos de los usuarios en caso de que sus planes de viaje hayan cambiado. Gustavo Castro es abogado, especialista en Derecho del Consumo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, será la persona encargada de hablar sobre este tema que nos compete hoy y para resolver todas nuestras dudas. Doctor, es un gusto, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, doctor, aplica el derecho a retracto en caso de que por motivos ajenos al consumidor, pero también motivos ajenos al prestador del servicio y las medidas que se siguen tomando para frenar la pandemia, que no se pueda llevar a cabo este viaje. Lo primero que tenemos que decirle a las personas que nos están viendo es que el derecho al retracto sí aplica, pero hay que tener en cuenta que ese derecho al retracto o frente a ese derecho al retracto se pueden presentar múltiples situaciones. La primera de ellas es que efectivamente el consumidor se retracte del negocio que está haciendo, es decir, de la adquisición de los tiquetes aéreos o de la adquisición de los servicios de hotel dentro de los 5 días siguientes a la compra. Si ese retracto se realiza dentro de los 5 días siguientes a la compra, no necesita ningún tipo de justificación, ya sea por asuntos ajenos o no a la pandemia. La segunda situación sería lo que en términos de etiquetes aéreos se denomina como un desistimiento. Ese desistimiento se puede realizar hasta por 24 horas antes de que efectivamente se vaya a prestar el servicio aéreo de transporte aéreo. Hay que tener en cuenta que respecto a ese desistimiento no aplica cuando estamos hablando de tarifas promocionales o aquellos tiquetes en los que la aerolínea expresamente indique que no admite ningún tipo de desistimiento. Por último, frente a los hechos que se relacionan con el tema de la pandemia, independientemente de que no sean hechos que sean culpa del consumidor o que no sean hechos culpa del prestador del servicio, es decir, de la aerolínea o del hotel, independientemente de esa situación, tanto las aerolíneas como los hoteles están en la obligación de garantizar la prestación del servicio. Es decir, que si no se presta el servicio por una situación, por ejemplo, de confinamiento en virtud de la situación que estamos viviendo, en ningún caso puede el prestador del servicio, aerolínea o hotel, quedarse con los dineros pagados y por ende está en la obligación de devolver dichos dineros en virtud de lo establecido en el Estatuto del Consumidor. Para llevar la siguiente pregunta, doctor, ¿tiene derecho una persona a pedir el reembolso de su dinero en caso de no poder efectuar el viaje? Claro que sí. Frente a esa situación tenemos que tener en cuenta aquí nuevamente dos situaciones distintas. Primera situación, que no se pueda efectuar el viaje por la pandemia, es decir, que la persona realmente no pueda tomar o el tiquete aéreo o el hospedaje en el hotel en virtud de unas restricciones impuestas por el gobierno. Si estamos frente a esa situación, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la prestación del servicio, el gobierno nacional expidió unos decretos en el estado de emergencia que específicamente para el servicio de transporte es el decreto 482 del año 2020 y para el sector turismo el decreto 557 del año 2020. ¿Cuáles son las modificaciones introducidas por las normas del estado de emergencia sanitaria? Hay que tener en cuenta que de conformidad con el Estatuto del Consumidor, frente a la imposibilidad de prestar el servicio por parte de la aerolínea o por parte del hotel, era obligación de las aerolíneas y de los hoteles hacer la devolución del dinero, toda vez que en virtud de la garantía del Estatuto del Consumidor estaban comprometidas o obligadas a devolver el dinero, por lo que ya hemos manifestado, no podían quedarse con los dineros si era por una situación ajena a la voluntad de ambas partes, pero adicionalmente la modificación que trae los decretos que referencié sobre los estados de emergencia es que la norma permite a los prestadores de servicio o aerolíneas o hoteles que puedan no devolver el dinero, sino que le otorguen a los consumidores una especie de bono redimible que les permita prestarse, que les permita la prestación del servicio durante la vigencia de la emergencia sanitaria y hasta por un año más después de la emergencia. Es decir, hoy en día las aerolíneas o los hoteles, de conformidad con los decretos de emergencia, si quieren, que da voluntad de aerolíneas y hoteles, no devuelven el dinero, pero lo que sí tienen que garantizar es que el consumidor pueda prestar, al consumidor se le pueda prestar nuevamente el servicio por lo que dure la emergencia sanitaria y hasta por un año más,
siendo este término, digamos, de decisión exclusiva, o será el consumidor más bien quien termine tomando la decisión de cuándo tomará nuevamente el servicio. Pero en todo caso se tienen que brindar una de las dos opciones, o la devolución del dinero, o por el otro lado, un nuevo servicio por lo que dure la emergencia sanitaria y un año más. ¿Qué puede exigir y qué no el usuario cuando se le esté presentando esta situación? Entonces, en cuanto a lo que puede exigir y a lo que no puede exigir el consumidor, lo que estamos indicando es nuevamente, y tenemos que hacer una precisión para que las personas que nos están viendo tengan la claridad, hay que tener en cuenta cuáles son las razones por las cuales no se puede tomar el viaje, o no se puede tomar el tiquete aéreo, o no se puede tomar el hospedaje. Si es por situaciones relacionadas con la pandemia, como estamos indicando, el consumidor tiene derecho a pedirle a las aerolíneas o a los hoteles la devolución del dinero. Si es por un hecho imputable, es decir, si es por un hecho que es culpa del consumidor, en esa situación, pues digamos, las situaciones van a cambiar y van a depender de lo que se haya pactado contractualmente. Muchas veces en los tiquetes aéreos son comprados con tasas promocionales que no permiten ningún tipo de reintegro y que de una u otra forma el consumidor tendrá que tomar el tiquete. Pero insistimos, si no es digamos, si no es por una situación que sea culpa ni del consumidor ni de la aerolínea, igualmente en todo caso están en la obligación o de devolver el dinero o de prestar nuevamente el servicio. ¿Qué hacer si las empresas de turismo, aerolíneas o hoteles se niegan a darle al usuario la opción de reprogramar su viaje? En este tipo de situaciones hay que tener en cuenta que si las aerolíneas se niegan a reprogramar el viaje a los consumidores que han adquirido los tiquetes o los hoteles, el tema de los servicios de hospedaje, el consumidor en todo caso puede iniciar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio alegando el derecho o la protección a la garantía en la prestación efectiva del servicio. Hay que tener en cuenta adicionalmente que hoy en día este tipo de demandas pueden presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la página web de la Superintendencia, en donde se puede elevar el escrito de demanda con todos los documentos que se soporta la solicitud, y todo el trámite se puede llevar de manera virtual sin que requiera que las personas acudan directamente ante la superintendencia, sino que es un trámite que se puede hacer hoy a través de mecanismos electrónicos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio también tiene mecanismos mucho más rápidos y conciliatorios, mecanismos como la SIC Facilita, en donde la SIC ya no como juez a través de una demanda, sino a través como de un proceso de conciliación acerca de las partes, acerca de las aerolíneas y acerca de los consumidores para que intenten resolver digamos, de una manera más directa sus inconvenientes y que puedan resolverlo de manera mucho más pronta, mucho más expedita, mucho más rápido. Por último, es importante que las personas tengan en cuenta una situación. Muchas veces las personas presentan denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero cuando yo lo que estoy pidiendo efectivamente es que o me reprogramen mi vuelo o que efectivamente me devuelvan el dinero, lo que se debe iniciar es una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque al interponer una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Super puede eventualmente terminar sancionando a las aerolíneas o a los hoteles, pero no necesariamente va a implicar que el consumidor recupere los dineros que no le fueron devueltos. ¿Es necesaria la asesoría de un abogado para interponer esta demanda? Frente a esa situación tenemos que tener en cuenta cuál es el monto por el cual estamos, digamos, por el cual estamos haciendo la reclamación. Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, si estamos hablando de montos por debajo de los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, podríamos hacer la petición directamente sin necesidad de un abogado. Si estamos hablando de peticiones superiores a los 20 salarios mensuales mínimos legales vigentes, la reclamación tendría que ser necesariamente a través de un abogado digamos, que le ayude al consumidor a llevar dicho trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Esta demanda de la que hemos estado hablando aplica para aerolíneas y hoteles o hay alguna diferenciación para digamos que cada empresa haga algo diferente? No hay ningún tipo de diferenciación. La Superintendencia de Industria y Comercio es el juez, digamos, es uno de los jueces competentes en materia de asuntos de consumo y, digamos, independientemente de si el conflicto se presenta con una aerolínea o si el conflicto se presenta con un hotel o con digamos, algún tipo de paquete turístico, ambas peticiones pueden ser elevadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Hace unos instantes usted mencionaba acerca de que el trámite se puede realizar por internet, pero ¿cómo se realiza este paso a paso? Explicámosle a la gente esta demanda. Realmente, en frente a dicha solicitud o esta demanda que se puede realizar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio existen como unos formatos o unos modelos de demanda en donde la Superintendencia de Industria y Comercio digamos, le permite a usted hacer un escrito de demanda sin necesariamente la asesoría de un abogado. En dicho escrito, la Superintendencia de Industria y Comercio o en dicho formato le dice cuáles son los requisitos mínimos y cuál es la información mínima que usted tiene que suministrarle a la Superintendencia de Industria y Comercio para que efectivamente se pueda adelantar esa solicitud. Tiene que aportar todos los documentos sobre los cuales soporta su reclamación y en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio le indican un correo electrónico al cual puede remitir la demanda digamos, la demanda en contra de la aerolínea o en contra del hotel o, adicionalmente se puede hacer a través de digamos, de un portal que requiere una creación de un usuario y una contraseña, en donde usted también puede de manera directa gestionar las demandas que ha venido presentando. Toda esta información se brinda a través de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene las formas a través de las cuales se pueden presentar estas demandas de manera directa. Además de esos formularios que debe tener en cuenta la gente, es decir, le piden algún soporte adicional o algunos documentos adicionales o solamente lo que indique, digamos que la superintendencia. Es muy importante tener en cuenta que cuando yo voy a presentar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la norma me exige haber hecho directamente la reclamación o ante la aerolínea o ante el hotel. Es decir, si tengo un inconveniente por la devolución de unos dineros digamos, por no habérseme prestado un servicio de transporte aéreo, lo importante que tenemos que tener en cuenta es, tenemos que remitir todas las pruebas documentales en las cuales soportemos nuestra petición, pero adicionalmente tenemos que haber hecho la reclamación ante la aerolínea y, digamos, tenemos que esperar la respuesta de la aerolínea frente a cuál es su posición frente a nuestra solicitud para que nos diga la aerolínea si de manera directa, sin acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se puede resolver el problema de manera directa. Si no lo logro hacer, el único requisito que tenemos en ese sentido es hacer la reclamación y después acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio demostrándole a la superintendencia que efectivamente se hizo la reclamación. ¿Cuánto podría demorarse este proceso? En cuanto a la duración de un proceso por este tipo de situaciones, la respuesta no es, digamos, no es fácil decirte 6 meses, un año, 2 años, digamos, depende de muchos factores, pero digamos que en promedio una demanda de este tipo puede demorarse entre un año y medio. Esos son los tiempos en donde tú vas a presentar una demanda, la aerolínea va a responder o a contestar esa demanda y con posterioridad se les va a citar a una audiencia en donde cada quien va a exponer sus posiciones y la superintendencia tomará una decisión sobre el caso. Existen varios casos en donde la gente realizó la compra el año pasado, no pudo viajar por cuenta de la pandemia y ahora quieren retomar, digamos que este viaje o retomar este espacio y deben pagar ahora un excedente. ¿Esto es legal? Frente al tema de los excedentes, hay que tener en cuenta que el cobro de los excedentes, siempre y cuando estén fundamentados en que no se pudo tomar el tiquete aéreo o la reserva hotelera en virtud de la pandemia, no pueden ser cobrados. Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta las personas que nos están viendo. Hay que determinar siempre, caso a caso, cuál fue la situación por la cual no se pudo o tomar el tiquete o tomar la reserva hotelera. Si es por una situación, digamos, fue dado por las situaciones en donde estuvimos en confinamientos estrictos, insisto, no fue culpa del consumidor, pero tampoco fue culpa del prestador del servicio, no es viable que hoy en día tanto aerolíneas como hoteles cobren cargos extras toda vez que no son hechos que sean culpa de los consumidores. Esos cargos van a depender de cada caso, digamos, van a depender digamos, el cobro de tarifas adicionales dependerá de si fue culpa o fue un error o fue un hecho que sea atribuible al consumidor. Pero si no fue por un hecho atribuible al consumidor, no pueden cobrar esos cargos adicionales. Pero de todas maneras, digamos que se están cobrando, por ejemplo, hay muchos casos de usuarios que nos envían sus casos a eltiempo.com. Ustedes también pueden, ustedes que nos están viendo, también pueden enviarnos sus preguntas, donde dicen que les cobran estos excedentes y ellos no están dispuestos a pagarlos. ¿Qué deberían hacer en este caso entonces? Frente a la situación de que les estén cobrando tarifas adicionales o excedentes,
Más o menos la respuesta tiende a ser la misma en cuanto a que lo que tienen que hacer es una reclamación directa ante la aerolínea o ante el hotel, en el sentido de decir que no, digamos, no existe o no hay lugar a que les cobren dichos excedentes. Si insiste la aerolínea o el hotel en el cobro de dichos excedentes cuando no es digamos, un hecho de culpa del consumidor, en ese sentido, lo que tienen que realizar es presentar la reclamación y después de presentar la reclamación, presentar la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que se encargará de decidir el asunto. Bien, doctor, y ya para terminar, entonces hablemos acerca de algunos mitos y realidades que giran en torno a este tema. El primero de ellos es si las personas pueden cambiar las reservas en las aerolíneas o los hoteles en cualquier momento si así lo requieren. ¿Es un mito o es una realidad? Tendremos que decir que tiene un poco de ambas cosas. ¿En qué sentido? Los consumidores tienen múltiples derechos y en cuanto a las cancelaciones de fechas de reserva, las cancelaciones o los cambios en fechas de reserva, hay que tener en cuenta varias situaciones. La primera era lo que yo les manifestaba hace un rato en cuanto al derecho de retracto. Y lo podemos poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona hoy compra unos tiquetes aéreos, pero en menos, digamos, dentro de los 5 días siguientes quiere hacer un cambio de fecha, quiere hacer una cancelación, está en todo su derecho y lo único que tiene que hacer es informárselo a la aerolínea o al hotel y no tiene ningún tipo de costo adicional, toda vez que se estaría ejerciendo el derecho de retracto que está establecido en el Estatuto del Consumidor. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que si bien es cierto, la norma le otorga unos 5 días para retractarse o para hacer cambios de fecha, la norma también establece que eso se puede hacer siempre y cuando falten más de 5 días para que efectivamente se preste el servicio. Es decir, poniendo un ejemplo muy sencillo, si yo voy a comprar unos tiquetes aéreos para el viaje, para un trayecto y el viaje se va a realizar en 2 días, pues ya no me puedo retractar del vuelo o no me puedo retractar del negocio celebrado con la aerolínea porque faltarían menos de 5 días. En esto hay que hacer una aclaración en que queda voluntad de las aerolíneas en el sentido de que si ellas quieren permitir el retracto, pues nada se los prohíbe y podrían devolver el dinero al consumidor. Esto desde el punto de vista del retracto. Lo que les manifestaba en los tiquetes aéreos es que los tiquetes aéreos tienen una regla especial que en términos de la aeronáutica civil lo denominan como una posibilidad de desistimiento del viaje. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma lo que dice es el pasajero tiene la potestad de desistir de tomar el trayecto o el tiquete aéreo siempre y cuando lo realice 24 horas antes de la celebración efectiva del contrato de transporte aéreo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahí? ¿Qué es lo que muchos consumidores pasan por alto? Si efectivamente el tiquete adquirido fue adquirido en tarifa promocional y al ser adquirido en tarifa promocional, las aerolíneas tienen la potestad de no permitir este desistimiento. Es decir, si estoy adquiriendo tiquetes en tarifa promocional, ¿puedo retractarme dentro de los 5 días siguientes? La respuesta es sí, pero puedo desistir después de mucho tiempo. Siempre y cuando lo haga dentro de las 24 horas antes del vuelo, la respuesta es no. Y por último, frente a esta posibilidad de cambiar fechas y reservas, si está amparado en la situación de restricciones en virtud de la pandemia, pues esto lo puedo realizar en cualquier momento porque, insisto, no sería algo que sea culpa del consumidor. Bien, otro de los mitos es precisamente lo que gira en torno a la devolución de los dineros. ¿Es mito o realidad que la aerolínea del hotel está obligada a realizar el reembolso del dinero en caso de que no se efectúe el viaje? Aquí era donde manifestábamos que, digamos, tuvimos un cambio significativo. Cada vez que uno explicaba este tema, uno le decía al consumidor, mire, usted tiene derecho a que le devuelvan el dinero siempre y cuando no sea culpa suya, digamos, no sea culpa suya que no se tomó efectivamente el tiquete aéreo o la reserva hotelera, pero con las modificaciones introducidas por el gobierno nacional, con los decretos a los que ya hicimos mención, en esos decretos, digamos, ahora se crean como dos opciones totalmente distintas. La tradicional, que era la que estábamos mencionando, que es la devolución del dinero, que digamos que todavía existe y las aerolíneas y los hoteles pueden efectivamente hacer la devolución de dichos dineros, o la opción número dos, que si me lo preguntan lo hicieron un poco para garantizar los derechos también un poco de los prestadores de servicios, y es que se les dice a los prestadores de servicios, pero si fue en virtud de una situación de la pandemia, no necesariamente tiene que devolverle el dinero.
la aerolínea o el hotel le puede dar un bono redimible en donde le diga al consumidor, oiga, no se pudo tomar ese tiquete aéreo por la situación de la pandemia. No le devuelvo el dinero, pero le doy un bono para que usted viaje dentro del año siguiente o dentro de los 6 meses siguientes, o la norma dice que el plazo máximo sería lo que dure la emergencia sanitaria y un año adicional, y entonces ya quedaría en cabeza del consumidor que efectivamente después de que se le entregue ese bono, haga haga la redención de dicho bono para una nueva prestación del servicio. Bien, llegamos al final de la transmisión. Doctor, muchísimas gracias por su asesoría. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Ustedes que todavía nos están viendo, les recuerdo que ustedes pueden consultar otros capítulos de consultorio jurídico ingresando a altivo.com en la sección Justicia y Servicios. Allí al final de cada una de las notas pueden encontrar el cuestionario donde nos pueden dejar su pregunta. Nos vemos en un nuevo capítulo de consultorio jurídico. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Toda la información de Colombia y el mundo en El Tiempo en Vivo. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.